4 cuartos de hora continuo. Pero si se acuerdan que habíamos visto, ¿qué pasa si en este caso en una red, ¿no?, compuesta por, no sé, pues, una rotonda por acá, ¿no? Y por acá, por ejemplo, era una intersección en T, y por acá había otra intersección ahí, y por ejemplo, determinamos que los N60 o los volúmenes horarios de máxima demanda eran diferentes horarios. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que, por ejemplo, no sé, pues, aquí era de 7 a 8 de la mañana, aquí de 10 a 11 de la mañana, de repente por acá, de, no sé, de 6 a 7 de la mañana, y de acá era un otro horario, por ejemplo, de 11 a 12. ¿Quién determinaba el volumen horario de máxima demanda? La cantidad de vehículos, el que tenía mayor volumen vehicular en todos los accesos, ¿no? O, ¿quién determinaba también? ¿Quién determinaba también? Si no era el volumen vehicular, ¿qué lo determinaba? La intersección que tenía, la que generaba el problema. Exacto, el que generaba el problema. La intersección que genera el problema, ¿no? Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, la data se tiene que interpretar de varias maneras. Ok, esto ya lo habíamos visto, básicamente era la forma de contar, digamos. Esto no, también en este caso se pueden elaborar estrategias para poder determinar el conteo, digamos, de peatones. No se ve mucho, pero si pueden observar acá, ¿se ve? ¿Tienen buena vista? ¿Colaborando? ¿Sí? ¿Tienen buena vista? Ya, bueno. Más o menos, ¿cuál es la frecuencia aquí de conteo? 15. Cada 15 minutos, ¿correcto? Pero esto básicamente, bueno, esto es de vehículos, pero vamos a ver otro caso. Voy a adelantar. Casi voy a adelantar un poco, ¿eh? No se ve mucho. ¿Cuánto es la frecuencia ahí? ¿Se ve? Sí. Cada 5 minutos. Ya. Esta frecuencia que ustedes se pueden dar cuenta es de 5 minutos, pero es para peatones. ¿Por qué? Porque normalmente se utilizan frecuencias de 5 minutos por la densidad, la cantidad de peatones que se pueden presentar, sobre todo en lugares masivos, como centros comerciales, centros financieros, y que obviamente 15 minutos de conteo harían de que la planilla se pueda llenar de muchos datos. Entonces ahí, por ejemplo, en caso de mucha densidad de peatones, es mejor hacer el conteo cada 5 minutos. Pero ojo, se hace cada 5 minutos para llenar la planilla, pero el volumen horario de máxima demanda también en este caso se concentra en cada 15 minutos. O sea, lo único que estamos haciendo es facilitarle un poco digamos, la información al que recolecta la información. Pero igual después se tiene que juntar esta información de cada 15 minutos y se calcula el volumen horario de máxima demanda en peatones. De manera más ágil, más rápida, ¿dónde es el crecimiento, digamos, de volumen? Para poder ubicar más rápidamente el volumen horario de máxima demanda, ¿no? También en este caso, por ejemplo, se ve, digamos, el acumulado cada 15 minutos y el volumen acumulado cada hora, ¿no? Tanto de los accesos como de la intersección. Esta es información de un acceso y esta es información de toda la intersección. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, no sé, en ese aforo, vamos a ver, pongamos que la intersección funciona así. ¿Ya? Pongamos que esta intersección funciona así y yo la voy a 1, 2, 3 y
4. Yo estoy seleccionando en este caso que los accesos van a ser de esa manera. Lo voy a llamar acceso 1, acceso 2, acceso 3 y acceso 4. Por lo tanto, hemos dicho que el movimiento directo es igual a que el movimiento directo corresponde a 1. Entonces, este de acá sería 1, 1. ¿Correcto? El de la derecha, 2. Ya. Este es 1, 2. Y el de la izquierda, 1, 3. Lo mismo sucedería con el siguiente, ¿no? Este sería 2, 1, ¿ya? 2, 2 y 2, 3. Y así sucesivamente. Hay diferentes formas de clasificar esto. Por ejemplo, en algunos software como el Syncro, por ejemplo, utilizan más los puntos cardinales. En este caso, pues, no sé, el norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? Y por ejemplo, le pone esto es alguno dirá está mal lo que ha puesto el profesor, ¿no? Que ha puesto el este donde está el oeste, o en este caso ha puesto, digamos, no sé, el sur donde debería estar el norte, ¿correcto? Perdón. Sí, está bien. ¿Okay? Entonces, aquí por ejemplo, es, bueno, básicamente la traducción en inglés, ¿no? Es northbound, surbound, ¿no? Hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, hacia el este y hacia el oeste. Y así lo clasifica, ¿no? Ese es, por ejemplo, lo que maneja el programa Syncro, ¿no? El programa Syncro lo clasifica de esa manera. Y está bien, pues, ¿no? Está bien. Pero solamente es cuestión de interpretación. ¿Ya? Ahora, hablemos de lo que se denomina el balanceo volumétrico. ¿Qué quiere decir el balanceo volumétrico? ¿Por qué el profesor Silvera se concentró tanto en explicarlo la semana pasada, digamos esto, ¿no? ¿Por qué para mí es importante saber cuánto es el flujo de salida? ¿No? Por ejemplo, el flujo de salida, por ejemplo, yo sé que en este caso, en esta parte, digamos, de la intersección, digamos, converge el movimiento de giro en U, de aquí, ¿no? Converge en este caso el giro a la derecha de este acceso, ¿correcto? El movimiento directo de este acceso y el giro a la izquierda de este acceso, ¿no? Y la suma de todos los flujos que llegan acá es el flujo, digamos, de salida, ¿ok? Que es 1094. ¿Por qué para mí es importante calcular eso? Porque luego, si yo estoy haciendo un conteo en simultáneo, pues obviamente la persona que va a estar contando acá no va a estar en comunicación ni con la persona que está acá, y mucho menos va a estar en comunicación con la persona que está acá y está acá. Entonces lo que hay que hacer es validar la información. Y obviamente que es natural que una persona que está haciendo su conteo, digamos en campo, se le pueda pasar un vehículo, o dos vehículos o tres vehículos, y es un error que normalmente se asume, ¿ok? Pero lo que no se le puede pasar es 15 vehículos, 20 vehículos, 30 vehículos. Si eso está sucediendo es porque o en la zona hay una zona de parqueo, o hay, digamos, no sé, pues, un estacionamiento, digamos, de un centro comercial, o un estacionamiento grande donde básicamente se están perdiendo los vehículos. Si ese es el caso, se tiene que contar en la entrada de ese estacionamiento, porque altera la data, ¿correcto? Pero si no se ve, por ejemplo, que durante la circulación no hay estacionamientos masivos
y que normalmente la mayoría de vehículos continúa de forma directa, no debería haber pérdida de data. Entonces, por ejemplo, aquí, los vehículos que salieron de acá son 1073, pero los que llegan a la otra son 1077. Eso quiere decir que se perdieron 4 vehículos. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es calcular la relación que hay acá y básicamente hacer que la diferencia o determinar que la diferencia sea menos del 10%. Eso se llama balanceo volumétrico. ¿Correcto? O sea, es chequear los vehículos que salen de aquí y llegan a la otra intersección. Entonces, si en este caso si en este caso se detecta una diferencia mínima, como es este caso, que es mucho menos del 10%, ¿ok? Entonces lo único que se hace es distribuir el error. O sea, ¿cómo se distribuye el error? Es simplemente, pues, la cantidad de autos que salen de acá debería ser la misma que la cantidad de vehículos que salen de acá. ¿Me dejo entender? Así todos los valores tienen que ser iguales. Y se reajusta toda la data. Pero ojo, no solamente es cuestión de cambiar el 1073 por el 1077, ¿eh? No, sino que hay que chequear aquí el porcentaje de vehículos cruzados, el porcentaje de combis, el porcentaje, pues, de vehículos ligeros y hacer el ajuste de todo eso, que no es fácil. No es cuestión de solamente cambiar el numerito de acá a acá, sino que también los porcentajes de vehículos sean los mismos. Y ahí es donde se toma un poquito de tiempo. O sea, en tránsito se van a dar cuenta que lo que más demora es recolectar la data y procesarla. Eso es lo que más demora. Y dejar todo listo para que los datos estén listos para pasar al simulador. O sea, ese es el trabajo. ¿Qué pasa cuando, porque ahí estamos viendo casos donde solamente son principales, pero cuando hay auxiliares, ¿qué pasa? Que también de la auxiliar se meten a la principal y perdiste data en la auxiliar. Por eso, si es mucha la densidad de eso, tendrías que mandar a una persona a contar el sector donde pasan de la auxiliar a la principal. Tienes que. Ahora les pongo otro caso, que hay una intersección que se llena de tráfico. Una intersección que se llena de congestiona. Se congestiona, ya. Tiene problema con congestión. Entonces los carros se evacúan por otra calle para salir por otro lado. Ya. O sea, la data que entra, hay calles pequeñas que a veces no lo pueden cumplir y se pierde ahí la data. Déjame hacer esto. Y aparece por acá de nuevo. Exacto. Pero claro, obviamente que esto también se calcula, porque si tú estás agarrando la red, ¿no? Aquí, por ejemplo, los vehículos se van a la... Pero puede que salgan más adelante del óvalo. A mitad de la calle, por decirlo. Antes de la calle, acá. Por acá. Ajá. Se tiene que arrojar. Ya. Se tiene que arrojar porque si esa es una masa o una cantidad de vehículos que sí influye, entonces se tiene que aforar. O en el todo, ahí sí se podría, porque sale a la vía que estamos analizando. Claro. Se te sale para el otro lado, para el N60 más abajo, ya no lo puedo. No, pero ya no está dentro de tu área de estudio, habría que ver. Por eso te digo, tú tienes que delimitar tu área de estudio en función de los problemas que tú encuentras. Si tú ves que esta maniobra que están haciendo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Obstaculiza, porque eso también puede pasar, ¿no? Obstaculiza el movimiento de esta vía y altera el comportamiento vehicular, lo tienes que aforar. Y no solamente aforas esto, sino también tienes que aforar la línea. Porque de repente hay que ver si en este caso, o sea, esta alternativa se tiene que proponer, se tiene que rerutear, o simplemente se tiene que eliminar el acceso, porque también se puede hacer, ¿no? Eliminar el acceso a esa vía. O sea, hay que verlo, ¿no? Por eso hay que ver cuáles son los problemas particulares que tiene, digamos, cada área de estudio. No todas las áreas de estudio tienen problemas, por ejemplo, no todas las redes, digamos, o las áreas de estudio tienen, por ejemplo, vías auxiliares, no las tienen. Pero este es un problema de las vías auxiliares. Acá en Primavera, por ejemplo, antes de llegar al puente Primavera, hay un problema característico de esto, ¿no?
que está por acá la auxiliar y que la mayoría por saltarse el semáforo entra ahí y congestiona, o sea, genera bloqueos. Y ahí, por ejemplo, eso es un problema particular. ¿Se tiene que ajorar? Se tiene que ajorar. ¿No? ¿Ok? O sea, es así. Ya, ok. Entonces, eso se tiene que hacer el balanceo volumétrico en toda la red. Si el caso, por ejemplo, se detecta, por ejemplo, que el área de estudio no es, digamos, una red, sino básicamente un modelo de microsimulación que corresponde solamente a una sola intersección, entonces ahí como que el balanceo volumétrico ya no vamos, ¿no? Porque el balanceo volumétrico solamente se hace cuando se analiza en red. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver dos intersecciones que ustedes conocen acá, que en este caso una es de Girón Santa Elena Sur, ¿no? Está por allá con Primavera, ¿ok? Que tiene reductores de velocidad, ¿no? Que seguramente por nombre no lo sacan, pero justo es una intersección antes de la rotonda de la avenida central, que ustedes la conocen así, que se llama la rotonda de los delfines. Ahora, ¿por qué le han puesto ese nombre? No sé. Es la rotonda de los delfines, se llama así. Entonces ahí en la rotonda, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿cuánto es el flujo de salida? 1073, ¿ok? Ya sabemos que aquí este 1073 viene del giro a la derecha del acceso 2, del movimiento directo del acceso 4, del giro a la izquierda del acceso 1, ¿correcto? La suma de eso es 1073. Y entonces, continúa la Primavera por acá, y el flujo que debería salir es... Ya, exacto. O sea, esto debe ser igual, ¿correcto? Pero aquí no solamente se hicieron los ajustes del número, sino también se evaluó el porcentaje de autos, ¿no? El porcentaje de camionetas rurales, cúster y bus y camiones, ¿ok? De cada acceso y el porcentaje que llegaba acá. Este porcentaje que llega acá debe coincidir con el porcentaje de salida de aquí. O sea, no es simplemente cambiar el numerito, sino también hay que evaluar ese tipo de porcentajes, ¿no? Que provienen obviamente, ¿de dónde proviene esto? Del aforo, ¿no? Esos porcentajes que están acá son estos, ¿no? Claro. A ver. Solo para saber si me entendieron un poco. ¿Cuáles son las unidades de medición del flujograma? Vehículos por hora. Vehículos por hora o vehículos mixtos por hora. Vehículos mixtos por hora. Porque acá, en estos flujogramas, acá está todo. Están camiones, están buses, están vehículos ligeros, etc. Son vehículos mixtos por hora. Entonces, cuando uno calcula los valores del flujograma, es la suma de todo esto, pues, ¿no? Como lo habíamos dicho en clases anteriores. Por ejemplo, yo quiero sacar, digamos, los vehículos, digamos, los valores que aparecen aquí, o los valores que debería colocar en el flujograma. Yo lo que sumo es, por ejemplo, todos los movimientos 4-1, ¿no? Sumo esto, más esto, más esto. Y eso vendrían a ser los movimientos 4-1 que aparecen en el flujograma, pero en unidades de vehículos mixtos. ¿Por qué? Porque acá estoy sumando autos, camionetas rurales y camiones. Lo mismo acá, ¿no? Lo que aparece en el flujograma y en el movimiento 4-2 vendría a ser esto, más esto, más esto. ¿Se dan cuenta? Es así. No es así, ¿ah? ¿No? Es así. ¿Correcto? Porque es hora. ¿Ya? Bien. Entonces, también se sacan los volúmenes totales y con esto, con una relación, con una regla de 3 simple, se calculan lo que ya habíamos dicho, los porcentajes de camionetas rurales, los porcentajes de camiones del total, digamos, de vehículos. ¿Ya?
¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O está claro? ¿Sí? Les pregunto porque en el examen de repente a algunos de ustedes, no a todos, les puede venir una pregunta en donde, por ejemplo, les dan un conteo y les dicen una pregunta, inclusive hasta puede ser de 8 puntos, ¿no? Te dan un conteo así, te dan tablitas así, te dicen, calcula los valores que debe tener el flujograma. Dicen ahí, calcula el volumen horario de máxima demanda y los valores que debería tener el flujograma y te entregan este flujograma vacío, ¿no? Vacío, pero te entregan estas tablitas, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es llenar ese flujograma. ¿Está bien? ¿Correcto? Por eso les pregunto si hay alguna duda respecto a eso. No. Ok, los conteos pueden ser manuales, pero también los conteos pueden ser utilizando, digamos, elementos electrónicos, ¿no? Como por ejemplo las cajas inductivas, ¿no? En este caso se pueden colocar cajas inductivas. Esto generalmente sirve para, va de la mano con sistemas inteligentes de transporte o ITS, ¿no? Por ejemplo, esto de las cajas inductivas, por ejemplo, es muy utilizado en las balanzas, ¿no? En las balanzas electrónicas, ¿no? En la carretera, ¿no? Para poder determinar no solamente la cantidad de vehículos, sino también, digamos, antes de que entre a la balanza, hay una previa balanza que determina más o menos cuál es el peso, ¿no? Y derivar a todos los vehículos, o sea, no todos los vehículos pasan por la balanza de precisión. Eso creo que la mayoría lo sabe, y si no lo sabe, bueno, estamos comentando, ¿no? Hay dos balanzas, ¿no? Una balanza que es una balanza electrónica, ¿no? Que es para los vehículos en general los pesados, y aquellos que rápidamente no cumplan, o sea, no tengan mucho peso, los derivan, no es necesario ir a la balanza de precisión. Y aquellos que sí tienen, digamos, un peso considerado, se van a la balanza de precisión, y obviamente inclusive algunos de ellos, si la balanza de precisión tienen valores, digamos, superiores a los admisibles, lo vuelven a hacer pasar, y la segunda vez si vuelve a pasar, ya lo hacen a un lado y ya, bueno, lo intervienen. ¿Ok? Bueno, lo mismo, ese mismo principio se utiliza acá, ¿no? Las cajas inductivas sirven para poder, digamos, hacer conteos vehiculares. ¿Cuál es el problema normalmente de las cajas inductivas? La ubicación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, normalmente pues van dentro del pavimento, pero, por ejemplo, en sistemas viales que tienen, digamos, pues, o sea, o mejor dicho, cuando el comportamiento del conductor es muy agresivo y no respeta su carril, y por ejemplo, pues hay, digamos, vías en donde un vehículo está en el medio de dos carriles y justo pasa por donde está la caja inductiva, no lo cuenta. Entonces hay como que invertir tantos recursos, digamos, en comportamientos así no vale la pena, ¿no? O sea, pero bueno, cumplo con decirles que hay, digamos, este tipo de sistemas para el conteo también, ¿no? Inclusive, digamos, no está acá, pero por ejemplo, inclusive también se puede utilizar cámaras y utilizar softwares. Eso no es algo nuevo, es algo que ya tiene tiempo en el mercado, ¿no? Por ejemplo, algunos software utilizan, por ejemplo, digamos, filmaciones, y a través de la filmación lo que hacen es un poco, digamos, identificar a través de los píxeles las dimensiones de los vehículos y los van clasificando en un Excel. Cosa que, por ejemplo, digamos, la persona que tiene el software ya tiene los resultados de conteo muy rápidamente, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los problemas particulares de esos softwares? Que cuando las dimensiones son muy pequeñas, como motos, ¿no? Mototaxis, no los detectan. Se pasa. O sea, también el tema también tiene que ver mucho con la posición de la cámara, ¿no? Con el ángulo de posición de la cámara, porque los software requieren de que haya un ángulo de posición de la cámara. No puede ser cualquier cámara, o sea, yo agarro, filmo y esa cámara lo pongo en el software, no. O sea, es un poco también, digamos, existen esas herramientas, pero muchas de ellas, pues, por la exigencia de los recursos ya carecen, digamos, o sea, no son aplicables a una realidad como la nuestra, ¿no? Bueno, como ya les dije, aquí también se pueden hacer conteos de peatones,
los controles peatones se pueden clasificar por sentidos, pero al final lo que importa, ¿ok? Si no haces un modelo de microsimulación, ¿ya? Si no haces un modelo de microsimulación, lo que importa es la cantidad total de peatones que pasan por ahí. Es decir, sumar el flujo o el volumen horario de máxima demanda del sentido 6 con el sentido 5. Y eso va, por ejemplo, en el HCM o puede ir en este caso en el síncrono. ¿Ya? O sea, sin la metodología HCM se puede utilizar ese dato. Un modelo de microsimulación también se puede utilizar, pero si haces un modelo de microsimulación peatonal, porque también hay modelos así, entonces esto ya no es suficiente, sino también se estudia el comportamiento de las trayectorias de los peatones. ¿A qué me refiero con esto? Les comento esto porque justo tengo un par de papers que voy a presentar, digamos, con unos alumnos de pregrado. Hemos hecho un modelo así. Este es para peatones. Y es un modelo de microsimulación. Entonces, eso, por ejemplo, son los cruceros tipo 0, ¿correcto? Yo lo que les digo para un modelo, digamos, HCM o síncro, que son modelos macroscópicos y mesoscópicos, ¿ok? Que eso ya también lo vimos en la clase pasada. Lo que nos interesa es, por ejemplo, no sé, pues aquí hay peatones que circulan en un sentido 1 y hay peatones que van en un sentido 2, así, ¿correcto? Entonces, para mí lo que me importa como volumen horario de máxima demanda es el volumen que hay en 1 más el volumen que hay en 2. ¿Okay? ¿Y por qué lo clasifico en sentido? Simplemente por comodidad de conteo, nada más. Pero al final lo que me interesa es el volumen total de peatones que hay acá. ¿Eso se entiende? Pero hay modelos, o nosotros sabemos, que muchos de los peatones no se comportan así, ¿no? Y que inclusive algunos de ellos que parten desde acá, cuando aprovechan, digamos, los tiempos de rojo, hacen esto, ¿no? Algunos hacen esto. ¿Correcto? ¿No? Otros inclusive, porque hay muchos peatones, hacen esto, ¿no? Vaden ahí. Y algunos inclusive pasan entre los vehículos así, ¿correcto? ¿No? Y pasan así, ¿no? Entre los vehículos. Ya. Esos modelos, por ejemplo, de simulación peatonal, que sirven básicamente pues para temas de seguridad vial o temas, digamos, para temas de movilidad. Por ejemplo, ahí ya no es suficiente solamente saber cuál es el número de peatones. ¿Qué otra cosa necesito saber? ¿Ah? Los recorridos o las rutas de los peatones. ¿Ya? Esto básicamente se llama líneas de deseo, ¿no? Y que son trayectorias de caminata, por ejemplo, de los peatones, ¿no? O sea, los peatones tienen esta ruta. ¿Y por qué el peatón hace esto? Porque básicamente, pues, porque el peatón siempre hace lo más fácil. Eso es. Entonces, si el sistema le permite hacer eso, entonces hay que ver qué cosa hay acá que motiva que el peatón haga esto. Quizás, por ejemplo, va a hacer esto porque acá hay una mala ubicación de un paradero de buses, que no debería estar ubicado acá, debería estar ubicado en otro sitio, pero la infraestructura obliga al peatón a hacer ese movimiento. O sea, no le echemos la culpa al peatón. Sí, hay cultura vial, es importante la cultura vial, sabemos que todos adolecemos de cultura vial, tanto peatón como conductor, ¿ok? Y los diferentes, digamos, usuarios que utilizan diferentes modos de transporte, sí, ok, falta cultura vial, pero también hay que tomar en cuenta que la infraestructura también debe ser adecuada para brindar accesibilidad. Entonces, si yo quisiera hacer esas rutas, ¿cómo lo hago? En un aforo. ¿Qué harían ustedes? Para poder identificar no solamente el volumen, sino esos recorridos. ¿Qué hacen? Se tiene que filmar de forma aérea. Y muchos de mis tesistas
hacen es utilizar un dron y van determinando pues líneas de deseo, ¿no? Y algunos de ellos inclusive, no solamente digamos en propuestas de accesibilidad, ¿no? Porque hemos dicho que la movilidad trabaja con las personas que tienen mayor problema de accesibilidad, los más vulnerables. Algunos de ellos inclusive han clasificado, digamos, a los peatones no solamente por la forma la trayectoria de caminata, sino también por el medio de transporte, porque algunos caminan, otros usan sillas de ruedas, ¿okay? Y inclusive han clasificado la forma de caminata entre jóvenes por edades, ¿okay? Eso ya lo hacen con encuestas, no solamente con esto, sino con encuestas, ¿no? Por edades, ¿no? Personas, por ejemplo, con discapacidad, personas mayores de 60 años, ¿no? Por porcentajes, y eso lo meten en un modelo de microsimulación. ¿Para qué? Para proponer una alternativa de solución para esas personas, de manera que mejore el rendimiento, digamos, del sistema vial y de la accesibilidad de ese tipo de personas. Cantidad de niños, y es una gran cantidad de datos. Y lo ponen en un modelo de microsimulación, ¿no? Entonces, se dan cuenta que no solamente depende del modelo, no solamente es necesario hacer eso, sino que uno va más allá, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tengo un par de papers que justo quiero presentar, que elaboran en la sede de Argentina, con unos chicos de tesis. Algunos de ellos lo han hecho en algunas estaciones del metropolitano, han hecho esos casos. Y otros, por ejemplo, han utilizado, metodologías de ground metering, que básicamente son metodologías de optimización de semáforos, digamos, en los accesos a bypasses o a tréboles, ¿no? Y cómo eso mejora el comportamiento o optimiza, digamos, el funcionamiento del sistema vial. Ahí vamos a ver, vamos a presentarlo y a ver, ojalá que nos acepten uno de los tres, ¿no? Pero ven esas cosas también, o sea, la recolección de datos depende mucho pues, de los problemas que uno detecte, ¿no? A ver, bueno, esto es ya para complementar. Esto, por ejemplo, podría ser la forma de clasificar los aforos peatonales en el óvalo Los Delfines. En un modelo mesoscópico podría utilizarse de esa manera. Para un modelo microscópico orientado para el peatón, eso no sirve, ¿no? Y bueno, esto que ya vimos que es la recolección de datos, ¿no? Con la data, ¿qué es lo que se pueden hacer? Se pueden hacer gráficas, digamos, de esta manera, para que nos puedan ayudar a identificar cuáles son las horas punta o los tiempos punta de la evaluación. Esto puede servir tanto para peatones como para, digamos, recolección de datos vehiculares. Es más, esto sirve para datos, mucho sirve para datos para determinar las 3 horas punta o las 4 si es que la hay, depende del sistema vial, las 4 horas punta, las 3 horas punta de 14 horas de aforo, ¿correcto? O sea, eso, por ejemplo, ya sirve como justificación, un gráfico de esta manera. 14 horas de aforo sirve para justificar por qué se determinó ese volumen horario de máxima demanda. Que es una pregunta clásica cuando yo hago en tesis, ¿no? O sea, por ejemplo, ya, tú determinaste que el volumen horario de máxima demanda era de 7:30 a 8:30 de la noche. ¿Por qué? Entonces, una forma de poder justificar eso es presentando un gráfico de esta manera, ¿no? O sea, se hizo un estudio de 14 horas y se determinó aquí la hora punta, ¿no? ¿Muestras esto? Esa pregunta no se hace. Ok, hemos hablado, por ejemplo, de aforos, de volúmenes vehiculares, de recolección de datos, digamos, peatonales. Es importante también saber la geometría, o sea, tener, digamos, conocimiento de la geometría de la zona de estudio, porque la geometría, por ejemplo, los radios de giro, los anchos de carril, los anchos de vereda, ¿no? Las dimensiones del paradero, todo eso, digamos, es importante saberlo para aplicar un modelo, ya sea mesoscópico o microscópico, con más razón microscópico, ¿correcto? Entonces, la geometría es importante, ¿no? Y obviamente que hay dos maneras de obtener la geometría de un sistema vial. Uno es haciendo un levantamiento topográfico, no eso de hincha con cita, no, porque obviamente sabemos que
inclusive los radios y digamos los anchos de carril son variables, ¿no? Los accesos son variables. Se necesita un levantamiento topográfico. Si hay reductores de velocidad, hay que saber, por ejemplo, cuáles son las dimensiones del reductor de velocidad, para ver si es el más adecuado, que generalmente no es el más adecuado que ponen, porque ponen por poner a veces los reductores de velocidad, ¿no? Entonces, para darle otra forma al reductor de velocidad, ¿no? Y también en este caso para los pasos a nivel o a desnivel, en este caso de peatón con vehículo, así como tenemos aquí en la entrada de UPC, ¿no? ¿Ok? Saber si son las dimensiones adecuadas. Y además de las dimensiones, también se necesita tener, digamos, información acerca de los aforos de velocidades o recolección de datos de velocidades. Eso es importante también. O sea, no solamente es el aforo vehicular, sino también la velocidad. La velocidad de aproximación. Por ejemplo, ¿por qué le llamo velocidad de aproximación? Porque si yo tengo un vehículo acá, que va a una velocidad X, a la intersección, ¿a cuánta velocidad va? Si es un modelo macroscópico, ¿qué me interesa? ¿Velocidad? Si es un modelo macroscópico, ¿me interesa la velocidad? No, el tipo. Promedio. Bien, por ahí alguien lo dijo, no sé, si no lo dijo ya lo. Si es un modelo macroscópico, me interesa la velocidad promedio de los vehículos, ¿correcto? Si es un modelo mesoscópico, me interesa la velocidad. Si Real, es un modelo mesoscópico, me interesa la velocidad. Bien, que ya lo hemos dicho, ¿eh? Promedio, muy bien. Y si es un modelo microscópico, me interesa la velocidad individual, ¿correcto? ¿Okay? Y ahora, más adelante les voy a decir cómo es que se calcula un poco, cómo se elaboran gráficos de velocidades para determinar, digamos, una velocidad en un percentil, 85, que es lo que normalmente les pide un modelo microscópico, ¿ya? Un percentil 85. Entonces, para poder conocer, digamos, los conceptos de velocidad, porque existen varias definiciones de velocidad, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen, bueno, no sé si conocen la velocidad de punto, la velocidad media temporal y la velocidad espacial. La velocidad espacial sí la he mencionado en la clase anterior. ¿Dónde estaba la velocidad espacial? ¿Qué es esto? La ecuación del modelo fluido. Muy bien. La ecuación del modelo fluido dinámico que habíamos hablado. ¿Ok? En donde los términos, por ejemplo, de acá, esto es igual a flujo. Esto es Velocidad. velocidad espacial y esto es densidad o, muy bien, concentración. Entonces ahí está la velocidad espacial, ¿no? O sea, en temas de capacidad lo que se necesita es velocidad espacial, ¿ya? Entonces esto, más o menos ya saben, está relacionado con el modelo fluido dinámico, ¿correcto? Ya, pero estas dos no conocen, pero seguramente sí deben haber escuchado el nombre de esta velocidad. Velocidad directriz o velocidad de diseño. Eso sí deben haber escuchado. O velocidad de diseño, quizás directriz no, pero de diseño sí. ¿Dónde han escuchado esa velocidad? En carreteras, correcto. ¿Ok? Velocidad de diseño. Ya, correcto. Pero hay varios términos. Por ejemplo, está la velocidad directriz, la velocidad, digamos, de marcha, ¿no? ¿Okay? Velocidad de marcha, también han escuchado eso. Y velocidad de recorrido. ¿Les han mencionado cuál es la diferencia entre una velocidad de marcha y una velocidad de recorrido? Está en la DG, está en la DG, en el manual de DG 2018, está la velocidad de marcha y velocidad de recorrido. La velocidad de marcha y de recorrido están relacionadas mucho con el tema de operación. O sea, sabemos que existen distintos conceptos de velocidades. Está también la velocidad reglamentaria, ¿correcto? Que es la que nosotros conocemos, que es la que se encuentra en la señalización.
40 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora. Pero yo les digo, si uno va por la Panamericana Sur, ¿cuál es la velocidad reglamentaria? 100. ¿Y cuál es la velocidad de marcha o de operación? Algunos van a mayor velocidad, digamos, que la velocidad, digamos, de reglamentaria. Algunos llegan a 120, normalmente a veces hasta 110, las camionetas 4x4, los buses creo que son algunos de ellos, los que tienen controladores de velocidad, por decirlo así, algunas empresas tienen controladores de velocidad, esos sí van a menos de 100, porque si no les cae, ¿no? ¿Ok? Exacto. Algunos de ellos, ¿no? Pero podríamos decir que de repente la velocidad de marcha podría estar entre 100 o un poco más de 100. Y según el concepto, por ejemplo, del manual del eje 2018, la velocidad de diseño es la máxima velocidad que se desarrolla en un tramo de vía cuando las condiciones son óptimas. Y normalmente uno diseña con una velocidad superior a la velocidad de marcha u operación. Entonces, en teoría, la velocidad de diseño de la Panamericana debería ser mucho más que la velocidad de marcha. O sea, si estamos hablando que la velocidad de marcha podría ser entre 100 o 110, ¿cuánto será la velocidad de diseño? ¿No? Puede ser de repente hasta 140 o 150. Claro. Uno no sabe, habría que hacer un estudio de velocidad. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, esos conceptos son importantes. Ahora, la velocidad de marcha, ¿cuál es la diferencia entre la velocidad de marcha y la velocidad de recorrido? La velocidad de marcha normalmente se utiliza en carreteras, ni de operación. La velocidad de marcha, por ejemplo, no contabiliza el tiempo de parada de un vehículo, porque se considera que ahí la velocidad de un vehículo en un sistema vial es continua, ¿correcto? Mientras que la velocidad de recorrido sí considera los tiempos de parada, digamos, del vehículo. La velocidad de recorrido normalmente se utiliza en sistemas viales urbanos, mientras que la velocidad de marcha se utiliza en carreteras. Ahora, la velocidad de recorrido, si yo estoy hablando de sistemas urbanos, ¿ok? Tiene relación, como la velocidad media temporal, tiene relación con la velocidad de marcha y la velocidad de recorrido, porque se puede calcular la velocidad temporal en carreteras o en tramos viales. ¿Por qué tiene otro nombre? Porque básicamente es por la recolección de datos. Pero si queremos simplificarlo la vida y no llenamos de conceptos y todo lo demás, vamos a hablar que la velocidad temporal, la velocidad de recorrido y la velocidad de marcha simplemente es la velocidad de operación. Exacto. O la velocidad promedio que recorre los vehículos. ¿Ok? Espero no habernos mareado. Ya, entonces ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la velocidad de punto y la velocidad media temporal? Concentrémonos en estas dos y luego vamos a la velocidad espacial. ¿Ya? La diferencia entre la velocidad de punto y la velocidad media temporal es que por medio de la velocidad de punto se puede calcular la velocidad media temporal. ¿Ya? Podríamos decir que la velocidad de punto es una velocidad individual de cada vehículo, mientras que la velocidad media temporal es el promedio de las velocidades de punto. ¿Ya? Mejor concepto no hay. ¿Ya? O sea, la velocidad de punto podríamos definir que es una velocidad de cada vehículo y que el promedio de las velocidades de punto es la velocidad media temporal. Ahora, normalmente para la velocidad de punto, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan, por ejemplo, aparatos como, digamos, esas pistolas, esos aparatitos que miden la velocidad de cada vehículo, ¿no? Y simplemente esto, ¿no? Tan bueno en los gráficos, pero se va a entender, ¿eh? Este señor está con su pistola medidora de velocidad, se para en un punto de la
vía y lo único que hace es, por cada vehículo, dispara y obtiene una velocidad. Como se para solamente en un solo tramo de la vía, se llama velocidad de punta. ¿Correcto? Pin, primer vehículo. Pin, segundo vehículo. Pin, tercer vehículo. Ya tengo 3 velocidades de punta. Así de simple. Eso es. Se llama punto porque en este caso se para o está ubicado en un punto determinado de la vía, ¿no? Hay, por ejemplo, hay una serie de colaboradores, y acá está pues este señor con su pistola de velocidad, midiendo básicamente, pues, digamos, la velocidad individual de cada vehículo. Entonces, cuando ya se tiene mucha información, ahora, obviamente también depende mucho de la cantidad de información que uno necesite para la velocidad. Porque muchas veces, dependiendo de la cantidad de flujo que hay, la cantidad de vehículos que hay en un sistema, tú puedes recolectar de repente en 20 minutos o en media hora la suficiente data para determinar aforos de velocidades. Como que también en otros sistemas viales menos congestionados y donde pasa a veces un vehículo o 2 vehículos, necesitas horas para hacer aforos de velocidades. Acá, a diferencia de los aforos, no son 14 horas, ¿no? Va a depender, digamos, de las condiciones que gobiernan el tránsito. Ahora, lo que sí es importante mencionar, que el aforo de velocidades, ¿en qué momento debe coincidir? ¿Sí me entienden? O sea, ¿cuándo hago el aforo de velocidades? En la hora punta, sí, exacto. Porque no vas a hacer 14 horas de recolección de información de velocidades, ¿no? ¿Ok? Normalmente es en la hora punta. Y no es en toda la hora. Como vuelvo a repetir, tú puedes de repente, imagínate que estamos haciendo el estudio de la avenida Javier Prada, ¿ok? De la vía expresa Javier Prada. Y ahí es bien fácil, por ejemplo, hacer recolección de velocidades, ¿no? ¿Ok? No, en serio, porque lo puedes hacer filmando. O sea, te pones en un lado y filmas. De repente de punto no, pero con filmación lo puedes hacer. Y en este caso, por ejemplo, tú puedes filmar en la hora punta. Bueno, obviamente que también hay que tomar nota de esa hora punta, porque también les voy a hacer otra recomendación. En la hora punta tú puedes filmar y te puedes dar cuenta de que si el tráfico circula, o sea, si los vehículos se mueven, tú tranquilamente en 20 minutos o en 30 minutos puedes llegar hasta 150 muestras por la fluidez de vehículos que hay. Y puedes en media hora terminar tu aforo de velocidades. Ahora, hago un paréntesis ahí porque también hay que tomar en cuenta que cuando uno elige, este del aforo de velocidades también tiene una razón. Uno cuando hace aforo de velocidades, ¿qué pasa? En la hora punta, normalmente, ¿qué es lo que pasa con los vehículos? Están detenidos. Entonces, ¿es recomendable hacer aforo de velocidades con vehículos detenidos? No. Entonces, el aforo de velocidades normalmente no se hace en la intersección. ¿Dónde normalmente se hace el aforo de velocidades? Por eso lo hice por acá. En una zona en donde uno sepa que hay circulación, movimiento, circulación vehicular. No hay una distancia recomendable. Eso depende de, digamos, el muestreo que se hace antes de la recolección de datos. Por eso es importante visitar la zona de estudio antes de planificar el aforo y ver básicamente, de acuerdo a las condiciones que gobiernan el sistema vial, dónde yo puedo ponerme para hacer el aforo de velocidad. Puede ser 100 metros, puede ser 150 metros, puede ser 200 metros, no sé. Lo que en este caso se necesite y que aquí no haya, ¿qué cosa? Cola.
Porque la cola es la que evita pues, que uno pueda hacer el aforo de velocidad. ¿Ya? Eso también es importante. Ok, entonces, si ya sabemos del aforo de velocidades, entonces ahora lo que se debe tomar en cuenta es cómo se calcula la velocidad media temporal. Como lo vuelvo a repetir, la velocidad media temporal es el promedio de las velocidades de punto. ¿Correcto? O sea, simplemente pues 80 más 75 más 60 entre 3, esa es la velocidad media temporal. Fácil, ¿no? Está fácil. ¿Ok? Ya. Ya, ¿cuál es la diferencia con la velocidad media espacial? La velocidad media espacial es la que se requiere para estudios de capacidad. ¿Ya? O sea, ¿quiere decir que la velocidad media temporal no se requiere para estudios de capacidad? No es la más adecuada. Normalmente la velocidad media temporal sirve para poder hacer estudios de velocidad de operación, pero no es para capacidad. ¿Ya? ¿Y por qué la diferencia? Porque aquí, por ejemplo, en teoría es más fácil, ¿eh? Ni siquiera necesitas pistola de velocidad. Lo que haces con la velocidad espacial es determinar un tramo, por ejemplo, algo así, ¿no? Vamos acá. Acá, entonces, acá, ¿entienden un poco la idea? ¿No? Es fácil interpretarlo así, ¿no? O sea, se le llama media espacial, ¿por qué? Porque lo que se hace es, se determina un tramo en la vía, ¿ok? X distancia en metros, ¿ok? Entonces tú tienes identificado pues esta distancia en metros y lo único que haces es tomar el tiempo por vehículo, ¿no? Vehículo 1, 40 segundos. Vehículo 2, 10 segundos, voló. Vehículo 3, 50 segundos. Entonces, como tomas el tiempo, lo único que haces es calcular velocidad en función de la distancia y el tiempo. Eso está más fácil que la velocidad de punto, ¿correcto? Porque ahí sí no se necesitan pues, pistolas de velocidad ni nada. Entonces, si este modo de calcular velocidades es más simple, ¿por qué el profesor se nos aburrió explicándonos esto de las velocidades, digamos, temporales y todo esto? Porque normalmente a veces en sistemas viales muy congestionados, y que en este caso se encuentran a nivel, es muy difícil poder determinar exactamente el tramo que se necesita para hacer el aforo. Una de dos, o necesitas altura, ¿no? ¿Okay? Para hacerlo, y aún así puedes tener imprecisión en la distancia, y eso puede ser que tu modelo no sea validado a la larga. Claro. Y dos, se puede calcular de forma indirecta, ¿ok? Con la velocidad temporal, la velocidad espacial que yo necesito. O sea, yo básicamente les he explicado la velocidad temporal porque es una forma de llegar a calcular la velocidad espacial sin necesidad de hacer esto. ¿Okay? Porque cuando hay sistemas congestionados es más fácil que en lugar de agarrar un tramo, agarrar un punto. Y se necesita menos tiempo. Entonces, para poder llegar a eso, ¿ok? Existe, bueno,
Wardrop básicamente pues, utilizó la estadística para poder en este caso calcular, es más que todo de herramientas estadísticas, no es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Utilizó básicamente pues, las herramientas estadísticas para calcular la velocidad espacial promedio a través de la velocidad temporal. La velocidad temporal, ¿qué vendría a ser? La media de velocidades de punto. Entonces simplemente si yo tengo un grupo de velocidades de punto, ¿qué es lo que hago? La media y eso sería la velocidad temporal. Y luego, ¿qué es esto? Esto es la varianza de la distribución, ¿no? La varianza. Y la varianza simplemente lo que se hace es calcular para cada velocidad se le resta la velocidad temporal entre el número de muestras recolectadas. ¿Se entiende eso? Más o menos. Por ejemplo, sí lo deben haber hecho más de una vez en algún curso de tecnología, estadística, deben haber utilizado esto. Sí, o sea, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues acá ponemos n, número, y ponemos acá velocidades de punto. Entonces, no sé, pues 1, 2, 3, 4, 100, no sé, ¿no? X. ¿No? Velocidad de punto 1, 30 kilómetros por hora. 30, ¿no? Esto lo ponemos acá, kilómetros por hora. 30. Segunda velocidad, 25. Tercera velocidad, 38. Cuarta velocidad, 41. N velocidades hasta 100, 55. ¿Correcto? O sea, 100 muestras. ¿Correcto? Entonces, para esto, la velocidad temporal vendría a ser igual a la sumatoria entre... ¿Correcto? Listo, se acabó. Ahora, si yo quiero calcular esto de acá, entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, V sub I menos la velocidad temporal. Por ejemplo, supongamos que la velocidad temporal es 32 kilómetros por hora. Entonces, el primer término, ¿cuánto sería? V sub I vendría a ser la velocidad temporal. Y V sub, exacto, menos 2. El siguiente, menos 7. el siguiente, 6. 6. El siguiente, 9. Y así sucesivamente. ¿Correcto? ¿Ya? Ya, bueno, ya se entiende la idea, ¿no? ¿Ok? Luego, en este caso, ¿qué es lo que se hace? No, todavía no. V sub I menos V sub T Cuadrado. al cuadrado. Entonces, ya sabemos pues que sería 4 y así sucesivamente. Acá recién se hace la sumatoria. ¿Ya? Y esta sumatoria sería esto. ¿Correcto? ¿Ya? Y este N menos 1 sería ¿cuánto para mi ejemplo? 99. Ya tengo esto. Ya tengo esto. ¿Correcto? Luego, ¿qué es lo que hago? V sub T, que vendría a ser ¿cuánto? 32. 32, saco el V sub E. ¿Está bien? Estadística, sí. Estadística general. O sea, ni siquiera estamos hablando de hipótesis nula, hipótesis alternativas, no estamos hablando de frecuencias relativas acumuladas, pero de eso sí vamos a hablar a continuación. ¿Ya? Van a ver que básicamente la mayoría de, como en otras especialidades de ingeniería, en transporte utilizamos mucha estadística, ¿no? O sea, yo diría que en este caso es uno de los cursos, conjuntamente con mecánica de fluidos, que se utiliza más estadísticas, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que aquí hay un aforo de velocidades. Ahora, lo que se pide aquí en este ejemplo es determinar los percentiles. ¿Ok? Los percentiles, en este caso 98,
los percentiles 85 y el percentil 15. ¿Correcto? Ahora, ¿qué vendrían a ser los percentiles? A ver, para aterrizar un poco el ejemplo, digamos, a una aplicación directa en el campo de transporte. Okay. Supongamos que ustedes les dan una vía, ¿no? Les dan una vía, ya una vía existente, ¿correcto? Y les dicen, bueno, ingeniero, ¿saben qué? Necesito que ustedes hagan un rediseño de todo el tramo vial, ¿ok? No sé, pues en este caso estamos compuesto por 50 kilómetros, ¿ok? Y hagan el rediseño de todo, porque en realidad, pues, bueno, ya está sobre esta vía, que usted corrija las curvas, los pedales y todo lo demás. Ya, ok. Recordando un poco, ¿cómo se calcula la velocidad de diseño? Que ya les había preguntado, cuando haces tú un tramo vial desde cero. Carreteras. Clase pasada lo conversamos. Orografía, muy bien. ¿Qué más? Bien. Y la orografía, la pendiente sirve para sacar la orografía. Muy bien. El IMDA, ¿correcto? El índice medio diario anual se necesita. ¿Ok? Que es vehículos por hora. Oh, perdón, vehículos por día. ¿Ok? ¿Ya? Eso es para una carretera. ¿Ya? Pero supongamos que la carretera ya existe. ¿Ok? Ya existe. Ya hay circulación vehicular. Ya hay vehículos. Ya no puedes sacar la velocidad de esa manera. ¿Cómo se saca la velocidad de diseño para diseñar? ¿Te vas al manual? ¿Cómo haces? Porque en el manual no existe el cálculo de velocidad de circulación. Pero aquí, conforme a lo que hemos visto, sí se puede sacar la velocidad espacial y la velocidad de operación. Pero ahora la pregunta es, yo quiero sacar la velocidad de diseño. Se hace un estudio de velocidades con el objetivo de sacar percentiles. En este caso, por ejemplo, el percentil 98 vendría a ser, digamos, el percentil que se utiliza para el cálculo de la velocidad de diseño. O sea, hay que sacar el percentil 98 de los vehículos, de la velocidad de los vehículos que circulan en ese tramo. Luego se tiene que sacar el percentil 85 si es que uno quiere sacar la velocidad de operación o la velocidad espacial. ¿No? Y el percentil 15 que vendría a ser la mínima velocidad que circula en ese tramo. Pero la máxima es 98, la 85 de operación, y digamos que la 15 vendría a ser básicamente pues la velocidad mínima. ¿Alguna vez le dijeron eso? Ya, entonces ya saben. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace, digamos, el cálculo de velocidades. Estas velocidades pueden ser velocidades de punto o pueden ser velocidades espaciales. ¿Ya? ¿Ok? Las que ustedes quieran. Pues estamos calculando percentiles. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee eso? ¿No? ¿Cuántos vehículos cumplieron la velocidad de 35 km por hora? 1. ¿Cuántos vehículos cumplieron la velocidad de 50 km por hora? 13. Así se lee. ¿Cuántos vehículos cumplieron la velocidad de 64 km por hora? 9. O sea, si se dan cuenta, si yo hago una suma de todas las muestras, ¿ok? Estas vendrían a ser 200 muestras. Pregunta. Usted se llevó estadística, todos. ¿Correcto? Todos. ¿Cuándo es necesario utilizar una distribución normal? ¿Con qué cantidad de muestras se puede utilizar una distribución normal? ¿Y con qué cantidad de muestras se puede utilizar una distribución test-tube? Agua. Test-tube. La moda, creo que es igual. La moda. No, la moda no tiene nada que ver. En realidad, el número de
digamos, de muestras que uno necesite para una distribución normal y una distribución t-student va a, digamos, va a estar ligado a, digamos, a la varianza o a la desviación estándar que uno tenga. ¿Ok? Pero ya, bueno, entonces tú puedes decir, pero profesor, ¿cómo voy a saber eso? Si para sacar la desviación estándar y para sacar eso necesito un número de muestras, ¿no? Es algo como que ¿quién es primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué es primero? Entonces, lo recomendable es, por ejemplo, si tú quieres una distribución normal y que tenga un cierto nivel de confiabilidad, es recomendable que el número de muestras sea de 200 a más, una distribución normal. La distribución de student puede trabajar con menos de 200 muestras. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, uno puede decidir cuándo utilizar una distribución normal o una distribución de student. Es un poco el criterio. Y luego, cuando salen los valores de la varianza, uno puede calcular si el número de muestras tomado cumple con el número mínimo de muestras requeridas. Inclusive hay fórmulas para obtener, digamos, el número de muestras mínimas requeridas. ¿Ok? Eso se lo muestro después del break, ¿ya? Para que vean que sí existe, ¿no? Para no perder tiempo, ¿ya? O sea, lo que yo les estoy diciendo sí existe, sino que voy a agilizar un poco, ¿ya? Ok, entonces, a ver, tenemos estas velocidades. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, el número de vehículos, pero también podríamos decir que estas son las frecuencias. La frecuencia o la cantidad de vehículos que cumplen esto de acá. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Para poder hacer el estudio de velocidades se necesita gráficos de frecuencias relativas acumuladas. ¿Se acuerdan de eso de estadística o nunca lo llevaron o no se acuerdan? Deben haberlo llevado. Frecuencias relativas acumuladas. ¿Ok? Entonces, para poder hacer gráficos de frecuencias relativas acumuladas se necesita lo que se denomina una marca de clase. ¿Y qué vendría a ser una marca de clase? Un intervalo, simplemente. Que uno lo escoge dependiendo del estudio. Por ejemplo, ahí está mi marca de clase o intervalo. De 32.5 km por hora a 37.49 km por hora. ¿Cuánto es la marca de clase o el intervalo? ¿Cuánto? ¿5? 5 km por hora. ¿De acuerdo? Es el intervalo de clase. O sea, simplemente establecer el rango, exacto. Uno debe ser abierto y el otro debe ser nada más. O sea, en cristiano es eso, ¿no? Pero se le llama marca de clase. Ahora, alguno puede haber elegido 0.5, pero no es necesario. Uno pudo haber dicho de 33, ¿no? A, no sé, en este caso 37.99 podría ser la marca de clase, ¿no? O así sucesivamente, ¿correcto? Pero que cumpla el criterio de puede ser de 5 km por hora, de 2 km por hora. Eso lo establece el especialista. ¿Qué tan preciso quieres que en este caso tu distribución o tu gráfico sea? Uno determina la marca de clase en función de eso. Si uno quiere una curva bien bacán, ¿qué cosa es lo que hace? Aminora el intervalo de... Exacto, muy bien. Entonces esto no es que sea obligatorio 5 km por hora, uno lo determina, pero eso va a hacer que el cuadro sea más grande, nada más. O sea, el procesamiento sea más tedioso. ¿Ok? O sea, ¿cuántos vehículos cumplen esa marca de clase? De toda la muestra de 200 muestras, ¿ok? ¿Cuántos vehículos están en esta marca de clase? ¿Cuántos vehículos están en esta marca de clase? 46. ¿La suma cuánto debe ser? 200. Ya está. ¿Está difícil o no? No. Ahora, luego, con estos datos y con se hace una regla de 3. ¿Y qué es lo que se hace? ¿No? Por ejemplo, 200 es el 100%, ¿cuánto equivale 1 en porcentaje? 0.5. ¿Te das cuenta? ¿No? Acá está, es una regla de 3 simplemente. ¿No? Entonces, se va sacando la frecuencia en porcentaje, ¿ok?, de cada uno, y luego lo único que hace es acumular. Se acumula, ¿no? 0.5, ¿no? Acá vendría a ser 2.5 más 0.5. Acá, ¿qué vendría a ser?
0,5 más 2,5 más 7, 10. Y así. Se va acumulando, ¿no? Hasta que llegue al 100%. Entonces, al final, se grafica esto versus esto. Y sale esto. La curva S. Que esa curva S es una curva característica de curvas de velocidad. Esa es una curva de velocidad. La curva S es una curva clásica de velocidad. Entonces, ahí por ejemplo se van a dar cuenta que están, simplemente lo único que se hace es averiguar cuál es el dato, cuál es el percentil 98, cuál es el percentil 85 y cuál es el percentil 15. Velocidad de diseño, ¿ok? La velocidad de circulación o de operación, ¿no? El percentil 98 es la velocidad del proyecto, velocidad de diseño, y la velocidad mínima de circulación. ¿Cuál de estas tres va en el modelo de mesosimulación o de microsimulación? Porque normalmente esto se utiliza para modelos de microsimulación. La 98, la 85, la 15. En el modelo de microsimulación debe ir la velocidad de diseño o la velocidad de operación. Operación, porque tú estás analizando el comportamiento operacional del sistema. Entonces, ¿cuál percentil debe ir? 80 y ya, listo. Miren que todo esto que les estoy diciendo, o sea, todo eso que les estoy diciendo para aquellos que van a hacer su tesis de transporte, estoy diciendo todo eso para que hagan la tesis, ¿eh? No es, claro, es clase, todo, o sea, todo es clase, todo, pero les estoy diciendo básicamente cuáles son los datos que se necesitan para hacer un modelo de micro y mesosimulación. ¿No? Si ya uno se asustó y se quiere ir a gestión, no cool. O se quiere ir a estructuras o a otro, no lo cool. Pero sí se necesita de mucha data. Por ejemplo, esto es un, digamos, esto es una curva S, alguno dirá, eso no se parece a la curva que usted me ha mostrado. Claro, porque no es perfecta, ¿no? Pero ¿qué es lo que le faltó, por ejemplo, a esta curva que está acá? ¿Un mayor? Vamos a entrar un poco ya digamos, a la parte, digamos, sí. Ok, ya vamos a ver. Ya, vamos a entrar a la parte, digamos, a la parte teórica y ya vamos a entrar un poquito ya a la parte matemática. Vamos a hablar acerca de la teoría del flujo vehicular, ¿ya? Ahora, la bibliografía de la teoría del flujo vehicular pueden encontrar, digamos, mucha parte de ella la pueden encontrar digamos, en la red. Por ejemplo, hay un profesor, digamos, bueno, hay un profesor, digamos, que tiene un libro muy interesante que es Rodrigo Fernández, ¿no? Que justamente parte del PPT los he sacado de su libro, ¿okay? Un libro bastante interesante para una persona que no entiende, por ejemplo, mucho de tránsito, de tráfico y quiere aprender un poquito más, ¿no? Y complementar lo que vemos en clase. Leer ese libro como que un poco lo aterriza a uno, ¿no? Pero si por ejemplo no encuentran el libro, porque normalmente ese libro a veces no está en la red, ¿no? Está, digamos, los apuntes del profesor Rodrigo, o sea, su mentor de él, ¿no? ¿Okay? Que es Gibbs, ¿no? Gibbs, por ejemplo, también tiene apuntes, pueden googlear, en este caso, teoría del flujo vehicular y ¡pac! Sale algunos apuntes, digamos, del profesor Gibbs, que es el profesor Rodrigo Fernández, ¿no? Entonces, también hay otros libros, por ejemplo, si ya quieren complementar un poco, por ejemplo, están los libros de Cali Mayor, también que ahí, por ejemplo, hay información, pero ojo, tengan mucho cuidado, un poco aterrizando de dónde viene, digamos, los conceptos de la teoría del flujo vehicular. En este caso, esto nace de lo que se llaman los conflictos en el tránsito. O sea, existen tres clases de conflictos.
como en este caso tendrían que ser los conflictos concurrenciales, los conflictos direccionales y los conflictos funcionales. Eso tendrían que ser básicamente los tres tipos de conflictos que, digamos, dan nacimiento a las teorías del flujo vehicular. ¿Ya? Vamos a hablar desde un punto de vista macroscópico y luego lo vamos a ir aterrizando a un punto de vista microscópico, ¿correcto? Si hablamos de macro y no consideramos pues, las maniobras de cambio de carril, no consideramos peatones en el sistema, no consideramos otros modos de transporte más que el vehículo, tomándolo como unidad única, o sea, no estamos hablando de vehículos ligeros, vehículos pesados, sino vehículos desde un punto de vista macro, vamos a ver que los conflictos concurrenciales son aquellos que, digamos, suceden en un mismo tramo de vía, en donde, por ejemplo, el análisis se hace por cada vehículo. El vehículo, digamos, 1, ¿okay? Que desarrolla una velocidad 1, y el vehículo 2, ¿okay? O vehículo líder, si lo queremos llamar así, que desarrolla una velocidad 2. Entonces, ¿qué tipo de conflicto puede suceder si en este caso el vehículo 1 y el vehículo 2 no alteran su velocidad? Supongamos que la velocidad del vehículo 1 es mayor que la velocidad del vehículo 2. ¿Qué tiene que hacer el conductor para poder evitar el conflicto? Cambiar de carril. Ya, pero hemos dicho que estamos viéndolo desde el punto de vista macro. Ah, ya. Y que no vamos a considerar el cambio de carril. Ya. Ya, pero ya, sí, podría ser una solución del conflicto. Frena, pues. Ya, ok. Bajar Bajar la velocidad. ¿Quién tiene que bajar la velocidad? El vehículo 1, ¿correcto? Sí. El otro, la otra solución. El otro que aumente la El velocidad. vehículo 2 aumenta la velocidad. Ujú. Pero lo normal, digamos, en la circulación vehicular, es que el que tiene el control no es el vehículo 2, sino es el vehículo 1. ¿Okay? Entonces, lo que tendría que hacer el vehículo, digamos, 1 es reducir la velocidad. Si en este caso el vehículo 1 no reduce la velocidad, entonces el conflicto termina en una colisión. ¿Correcto? Ya, ok. ¿Alguno dirá, ¿y eso qué tiene que ver con lo que el profesor? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver un por paso, ¿ya? ¿Okay? Los conflictos direccionales son aquellos típicos de intercambios viales, ¿ok? Donde obviamente pues el sentido de los vehículos es diferente, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, en este caso tenemos conflictos direccionales en cruce, de convergencia, de divergencia y de entrelace, ¿correcto? Estos son conocidos, porque ¿cuándo se producen este tipo de conflictos? ¿En qué tipo de intersecciones? Semaforizadas. Y no semaforizadas. Y no semaforizadas que tienen señalización de pare o cede el paso, ¿correcto? Ya, ok. ¿Estos de acá? ¿Dónde se pueden producir? Doblar izquierda-derecha o entrar rotondas, por ejemplo. En este caso en rotondas. Ajá. Puede ser, ok, sí. Y el otro salir, pues, ¿no? Salir. Ya, ok. En otro contexto, ¿dónde más? Izquierda-derecha desde un segundo carril, ¿no? Cuando, por ejemplo, Carril imagínense central. esto, cuando hay tréboles, ok, hay un trébol, y por ejemplo, imagínense esta vía principal, y aquí viene el trébol, Ah, ya, viene el claro. flujo principal, viene el flujo del trébol, y convergen, ¿correcto? Lo mismo sucede cuando están juntos, ok, y uno va hacia el trébol, y uno continúa por la vía, ya, ok. Entonces ahí, por ejemplo, es convergente y divergente, y entrelace, que es así. Se cruza. Sí, pues. Ya, ¿en qué sistema se puede producir? ¿Rotondas? No. Sí, sale. Cuando pasan. En avenidas de doble sentido que se Tú estás hablando cruzan. de cambio de carril, ya, No. pero ojo, no estamos hablando de cambio de carril. En dos vías de doble sentido que se cruzan. Vías semaforizadas, ¿cómo? Ya, pero estamos hablando de un modelo macro, ¿ah? O sea, no de un modelo microscópico. Yo sé que esto ustedes lo ven en las maniobras de cambio de carril, no sé, o sea, eso, yo sé que eso... No, es más amplio. Ya, pero estamos hablando de un modelo macro, exacto, un modelo macro, ¿no? No en este carril se pasa así, porque sí existen entrelaces, estamos viendo un modelo macro. ¿Dónde, por ejemplo, se puede...? Un bypass, pues.
en un bypass o en las entradas y salidas, básicamente, en una vía expresa, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Está la vía expresa acá, ¿no? Y aquí, por ejemplo, no sé, pues está su entrada y la salida, ¿no? Esto está aquí, por ejemplo. El vehículo quiere cierto. entrar acá, Y él sí. y el otro vehículo quiere. Javier Prado. Ahí se produce, por ejemplo, En Javier Prado a cada rato. Javier Prado, en la vía expresa de la Tercera República. Sí, pues. Ahí se produce eso de ahí. ¿Ok? Entonces, en Alfonso. Puede ser también, puede ser, sí. Claro. Sobre todo, por ejemplo, cuando también existen vías, digamos, auxiliares y vías principales, ¿no? Y hay un segmento en donde pasa de la vía principal a la vía auxiliar, ahí también se producen las maniobras de emergencia, ¿no? Ok. Y vamos a ver que básicamente también existen otros conflictos que son los conflictos funcionales. Los conflictos funcionales básicamente son lo mismo, digamos, que el conflicto concurrencial, nada más que la única diferencia es que la velocidad del vehículo 1 es igual a 0. Ah, La velocidad relativa. no, La, 0. perdón, la velocidad del Vehículo vehículo 2 2, es claro. igual a 0. Claro. Ya, ¿ok? Esa es, digamos, la diferencia, o sea, que se encuentra detenida. Claro. Ya. ¿Ok? ¿En qué situaciones que no son intersecciones se producen esos casos? Paradero. En un paradero, correcto. En un paradero, ¿no? O sea, es la más clara. Entonces, vamos a ver que los conflictos nos dan una idea de, digamos, cómo vendría a dividirse el análisis, en este caso el análisis del comportamiento vehicular. Vamos a ver que existe un análisis que pertenece a tramos rectos de vías, donde no se consideran intersecciones y donde hay conflictos que se deben solucionar. Entonces, por ejemplo, los conflictos concurrenciales sirven para analizar los tramos rectos de vía. Por ejemplo, no sé, un segmento de autopista, ¿no? Podríamos hablar de un tramo de una carretera. Ahí, por ejemplo, que no hay cruces y no debería haber conflictos funcionales, ¿ok? O sea, ahí, por ejemplo, se analiza el comportamiento de diferentes velocidades entre vehículo líder y el vehículo que sigue al líder. Vamos a ver que, por ejemplo, para el análisis de intersecciones, ya no se toma en cuenta no solamente pues, la interacción entre vehículo líder y el vehículo no líder, sino también la dirección del vehículo, o sea, los tipos de giros, los movimientos a la derecha, los movimientos a la izquierda, los giros en U, ¿ok? Eso quiere decir que hay, digamos, análisis de comportamiento operacional de intersecciones exclusivamente hablando. O sea, estamos hablando ahí, por ejemplo, de rotondas, intersecciones semaforizadas, por ejemplo, en este caso, de intersecciones con señalización de pare o cede el paso, eso entra aquí, ¿correcto? En el análisis. Por ejemplo, a ver, yo les pregunto, si yo analizo la... A ver, voy a pensar en una rotonda. Ah, ya, esta rotonda. El óvalo de Higuereta, ¿ya? La rotonda de Higuereta, ¿correcto? Pero estamos hablando del tramo que corresponde al que va debajo de la rotonda. Ya, Bueno, ok. Benavides o Marzano. Benavides, correcto. Benavides, ya. Iba a ir por el otro lado, pero ya, Benavides está bien. Ya, si es Benavides, ¿ok? ¿Cómo se analiza? ¿Con conflictos direccionales o con conflictos concurrenciales? Ajá, pero sí se pensaba. ¿Qué pasaría si se hace una pregunta en el examen? Concurrencial. Concurrenciales. ¿Por qué, Paola? A ver, tú fuiste la primera. Porque no tiene tantas salidas, o sea, es simplemente paso recto. Como un tramo recto de vía, ¿te das cuenta? Entonces un bypass, normalmente, ¿cómo es que se analiza? Como un tramo recto de vía, no como una intersección. Si estuviéramos hablando de la rotonda en sí, la parte superior, esa sí ya no es un conflicto concurrencial, sino sería un conflicto direccional, ¿correcto?
Y esto básicamente sirve para analizar la capacidad de paraderos o de estacionamientos. ¿Ok? O sea, cuando un vehículo, por ejemplo, para, un bus para en un sector para recoger y dejar pasajeros, cómo eso afecta en el sistema vial. Esto es diferente que lo que puede suceder en una intersección. ¿Ves? Entonces, así, por ejemplo, un poco para ya aterrizar la idea, el HCM, porque vamos a hablar un poco ya del HCM, y luego vamos a hablar de nuevo de los otros modelos de macro, meso y microsimulación. El HCM, por ejemplo, es un libro que tiene 4 tomos y que en esos 4 tomos, por ejemplo, si tú quieres analizar capacidades de tramos rectos de vía, hay una metodología que es muy diferente a la metodología que se utiliza, por ejemplo, para hallar el comportamiento operacional de intersecciones semaforizadas, que a la vez es muy diferente a evaluar, digamos, el comportamiento operacional de paraderos. O sea, esto un poco divide, digamos, el análisis operacional de vías dependiendo de los conflictos que hay. No es que todo se puede analizar juntos, pero algunos dirán, pero profesor, hay que tomar en cuenta que los sistemas viales, todos los problemas a veces están en uno solo. Entonces ahí es donde ya entran, cuando ya hay varios indicadores, son varios modelos, o sea, varios conflictos, ya es necesario utilizar modelos de simulación, porque ya es bien complejo el cálculo. ¿Se dan cuenta? Imagínense, por ejemplo, analizar pues 10 intersecciones, digamos, semaforizadas, y que ellas, a su vez, las intersecciones, una es una rotonda, otra es una intersección con señalización de pare, y otra tiene un tramo recto de vía. ¿Se dan cuenta? O sea, los cálculos que hay, ya se van a dar cuenta solamente los cálculos que ustedes van a tener que hacer en el examen cuando tengan que hacer intersecciones semaforizadas. Ahí se van a dar cuenta de la dimensión de lo que les estoy hablando. ¿Ya? Entonces, por ahora vamos a ver que los conflictos concurrenciales, ¿ok?, van a ser denominados estudios de circulación continua. ¿Por qué? Porque se asume que en ese estudio los vehículos no paran, siempre se encuentran en movimiento. Mientras que en este caso, los estudios de circulación interrumpida son aquellos que están dirigidos a aquellos conflictos en donde el vehículo sí tiene que parar. Por ejemplo, en cruces, ¿no?, en intersecciones el vehículo tiene que parar a veces. Su velocidad a veces llega igual a 0. Igual en paraderos. Entonces, a eso se le llama estudio de circulación interrumpida. Primero vamos a abarcar un poco acerca del estudio de circulación continua y luego vamos a pasar al estudio de la circulación interrumpida, donde ya veremos intersecciones. Paraderos, lamentablemente, no vamos a ver en este curso. ¿Por qué? No porque no quiero enseñarles, sino porque, como ustedes se habrán dado cuenta, tenemos 7 sesiones y tengo que abarcar lo principal. Así que en este curso de titulación vamos a abarcar, por ejemplo, el estudio de intersecciones semaforizadas, de rotondas y de tramos rectos de vía autopistas. Nada más. ¿Hay más de eso? Sí. Pero lamentablemente por el tiempo no puedo abarcar todo. ¿Ya? Así que priorizaremos los temas más importantes. ¿Ya? Luego, si alguno quiere profundizar un poquito más, lo invito a sacar el HCM y a poderse estudiar. Sí. O sea, ahí puede encontrar más información de esto. Ahora, habíamos hablado, y esto creo que lo voy a pasar rápidamente porque esto ya lo habíamos conversado. Existen, por ejemplo, modelos, ¿ok?, que vendrían a ser los dos grandes modelos que se utilizan para el estudio de la circulación vehicular. Uno es el modelo fluido dinámico, que ya lo hemos mencionado, que es, digamos, el modelo que se utiliza en los modelos macroscópicos, que trabaja en este caso con la ecuación fundamental del tránsito, que es Q igual a B sub S por K, o Q igual a B por K, que vendría a ser flujo, velocidad espacial y densidad de concentración. Por eso es que las variables, como son macros, se consideran siempre en estado, que a eso ya lo habíamos hablado, ¿correcto? Y esto no lo habíamos hablado, pero ya vamos a profundizar un poquito. Luego, en los años 80, en los años 90, que no está acá, que es una historia muy interesante. Por ejemplo, en los años 80 y en los años 90 entra esta teoría que se llama la teoría de seguimiento vehicular,
o el modelo de seguimiento vehicular. ¿Ya? Entonces el modelo de seguimiento vehicular ya no utiliza, digamos, dentro de sus variables, las variables en estado promedio, sino que lo que busca, años 80, o sea, mire, yo nací en el 79, 80, ahí nomás salió el primer modelo de seguimiento vehicular. Y normalmente este modelo apareció por los estudios que hacen las casas que fabrican autos, ¿no? Por ejemplo, hay una película bien interesante, que no sé, yo todavía no la he terminado de ver, que es una de las que estaba nominadas al Oscar, ¿no? O sea, por ejemplo, Ford vs Ferrari. ¿La han visto o no la han visto? ¿No han visto esa película? Bueno, a mí que me gusta el tránsito, ¿no? Es de carrera de autos. Pero ya, ¿a qué iba todo esto? Okay, la Ford, o sea, la Ferrari, que son, digamos, un poco, digamos, empresas o, digamos, empresas que se dedican a fabricar autos, fueron los primeros que iniciaron este estudio de las teorías de seguimiento vehicular. No los especialistas en transporte, sino las casas que venden autos, básicamente para poder un poco mejorar la performance de sus vehículos. Entonces, ¿cómo es que funciona el modelo de seguimiento vehicular? Acá, por ejemplo, si yo tengo un tramo, y ya analizo los vehículos en pelotones, ¿no? En donde está el vehículo 1, ¿no? El vehículo 2, el vehículo 3, el vehículo 4 y el vehículo 5, llegado en planta. ¿Qué es lo que hace el modelo de seguimiento vehicular? Comienza a analizar la interacción que hay en este par de vehículos. ¿Qué es lo que analiza? Variables espaciales y variables temporales. ¿Qué vendrían a ser variables espaciales? Longitud de los vehículos, espacio entre los vehículos, ¿ok? Y variables temporales, pues en este caso, el tiempo de seguimiento o la brecha que hay entre estos, ¿cuál es el tiempo que hay entre estos dos vehículos? El intervalo crítico se le llama a veces. Las velocidades que hay entre vehículos, entre 1 y 2. Luego, ¿qué es lo que hace, digamos, la teoría del seguimiento vehicular? Analiza a continuación la interacción de estos dos pares y hace el mismo análisis, un análisis espacial y temporal. Y luego, nuevamente agarra los pares y así sucesivamente. Es un modelo más detalloso, ¿ok? Las variables fundamentales de un modelo de seguimiento vehicular básicamente son velocidad y espacio. Espacio y velocidad, ¿ya? Los principales, digamos, modelos de seguimiento vehicular, los más conocidos, entre ellos está el de Gibbs, el de Pipe, ¿no? Que son modelos, por ejemplo, de seguimiento vehicular, pero el más conocido mundialmente, digamos, el que tú lo mencionas en tránsito y uno lo saca en sí, es el modelo de la General Motors. ¿Ya? El modelo de la General Motors, por ejemplo, es, digamos, el modelo más conocido. Y, bueno, en este caso, en nuestro medio local, por ejemplo, que se utilizan modelos de microsimulación de bici, por ejemplo, el modelo de Bideman, que es un modelo bastante conocido, un modelo de Bideman 74, que es un modelo bastante conocido como la teoría de seguimiento vehicular, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, mientras que en un modelo, que vendría a ser el modelo fluido dinámico, me interesa la variable promedio, acá se analizan en pares de vehículos, de comportamiento. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esta es la ecuación fundamental del tránsito, donde las variables promedio son flujo promedio, velocidad espacial promedio y la concentración, que en este caso debería ser la cantidad de vehículos que se encuentra dentro de un tramo de vía. Mientras que en los modelos de seguimiento vehicular ya la cosa cambia. Como lo dije, el análisis es por pares de vehículos. Y en este caso, por ejemplo, se analizan variables de tiempo y variables de espacio, como lo había mencionado allá.
Por ejemplo, ¿cuáles vendrían a ser las variables de tiempo? ¿Ok? La brecha o gap. ¿Ok? Eso, por ejemplo, también llamada intervalo crítico o brecha crítica, por ejemplo, es muy importante desde el punto de vista de intersecciones, por ejemplo, con señalización de pare, ¿no? O con señalización de serie de paso. Para un conductor, este dato es fundamental. ¿Por qué? Porque este dato simboliza que tanto tiempo yo tengo para poder pasar. O sea, imagínense que esta sea la vía, ¿ok? Y que ustedes están acá, ¿ok? Ustedes necesitan una buena brecha para poder pasar el flujo vehicular. Se le llama brecha crítica al mínimo tiempo que tiene el conductor de esta avenida para pasar. Si los tiempos de brecha son menores que la brecha crítica, ¿qué quiere decir? Choque, no. ¿Qué pasa? Congestión, ¿por qué? Porque la persona no puede pasar. ¿Okay? Claro, eso es en teoría, ¿no? Pero si aplicamos un poco, pues una realidad peruana, ¿no? ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el conductor peruano? A la mala, va. Hasta que encuentra ahí, mete el parachoque y genera su brecha. Así es, genera su brecha. Ya, ok. Alguno podría decir, profesor, entonces con eso desarmo su modelo. Un momentito, también, yo sé que ustedes tienen razón, pero la característica que tienen estos modelos es que son calibrables. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas agresividades sí se pueden tomar en cuenta en un modelo de microsimulación. O sea, y el valor, digamos, principal en un modelo de microsimulación se le llama sensibilidad. Pero no es sensibilidad de sentimiento, sino la sensibilidad del conductor. O sea, ¿qué tan agresivo puede ser un conductor? O sea, si yo le pongo un modelo agresivo, sí, el modelo puede hacer que el conductor que está acá se meta y se comporte como una característica de un conductor peruano. Eso es lo que hace un modelo de microsimulación interesante. Los modelos macroscópicos no pueden hacer eso, ¿no? Entonces está la brecha temporal, tiempo, está el avance, que es el tiempo de avance del vehículo, y está el intervalo, o headway, que en este caso vendría a ser el tiempo que tiene, digamos, o el tiempo que, digamos, pasa desde el parachoque posterior del vehículo líder hasta el parachoque, digamos, posterior del vehículo que sigue el líder. Entre las variables, por ejemplo, espaciales, se encuentra la separación en metros, ¿ok? L, que es la longitud del vehículo. Este L, ¿qué cosa definiría un poco en un modelo microscópico? Longitud de vehículo. La composición vehicular. El L define ¿qué cosa? Define si es un bus, si es un camión, ¿ok? Si es una combi, eso lo define. Ajá, esa longitud. ¿Ya? Y el espaciamiento, que vendría a ser en este caso la separación que hay del parachoque posterior del vehículo líder a, digamos, el parachoque posterior del vehículo que sigue líder. Todo eso es en metros, o sea, en distancias, ¿no? Seguimos con los modelos de seguimiento vehicular, ¿ya? Ok, entonces, los parámetros espaciales y temporales me sirven para comprender el comportamiento operacional de vías utilizando gráficos de espacio-tiempo. ¿Okay? ¿Por qué el tránsito es espacial y temporal? O sea, en definición en general. Espacial, ¿por qué? Porque siempre los vehículos ocupan un espacio, y se llama temporal porque ese espacio que ocupa no es permanente. Por eso es básicamente eso. Entonces el análisis siempre tiene que ser espacial-temporal. Entonces, supongamos que en este caso estos son, digamos, parámetros espaciales y estos vendrían a ser parámetros temporales. Supongamos que cada una de las líneas que están ahí, ¿qué cosa representan? Ya, yo sé que no van a adivinar. Ya. Cada línea representa un vehículo, ¿correcto? Cada línea va a representar
un vehículo. ¿Ok? ¿Qué cosa representa la pendiente de cada línea? Muy bien, la velocidad, ¿correcto? Mientras la pendiente sea más empinada, ¿qué es lo que quiere decir? Mayor velocidad. Y mientras la pendiente sea más tendida, menor velocidad. Ok, entonces, a ver, vamos a comprender un poco qué es lo que ha sucedido. ¿Qué pasó en el punto A? Hay un cruce. Porque ¿Qué es lo que sucedió? uno aumentó su velocidad y el otro la disminuyó. ¿Qué tipo de maniobra puede haber ocurrido en el punto A? ¿Colisión? No, no hay colisión. No hay colisión. Después les voy a decir por qué no hay colisión. Continúa la línea. ¿Ha girado? No. Ojo, esto no es el comportamiento en planta de los vehículos, sino que esto está definido por tiempo y espacio. Nada más. Como un cruce de movimiento. Ajá, te das cuenta, en el mismo tiempo A, ¿ok? Hay como especie de un cruce entre este vehículo y este vehículo. ¿Quién tenía mayor velocidad? ¿Este o este? El A primero. ver, vamos a decirle. El primero. ¿Línea de abajo o línea de arriba? De abajo. De abajo. La línea de abajo, ¿ok? Lo alcanzó, Ya, lo pasó. ¿ok? Y después del punto A, ¿quién sigue teniendo mayor velocidad? ¿Esta línea de arriba o esta línea de abajo? Arriba. La de arriba. Entonces, si ya continuó el movimiento, ¿qué tipo de maniobra sucedió ahí? Una maniobra de sobrepaso. Exacto. O sea, este vehículo iba más rápido que este, ¿correcto? Llegaron a un punto y él, para continuar, hizo una maniobra de sobrepaso y continuó. ¿Ok? ¿Por qué no ha habido colisión? Porque de repente por ahí, Paola dijo, se chocaron. Si se hubieran chocado, esto no hubiera continuado. No hubiera habido una línea aquí. Claro. Recta, correcto. ¿Por qué? Porque el tiempo se seguía consumiendo, pero no había valores espaciales. ¿Se dan cuenta? Más o menos así es como se interpreta un poco los gráficos de espacio-tiempo. Ya, entonces, si cada línea, digamos, representa un vehículo, ¿qué pasó en el punto B? Se encontraron Se encontraron, pero en diferentes carriles. no necesariamente. Bueno, Uno va adelante y otro va atrás. van a la misma velocidad, pues, ¿no? Convergen en el punto B, pero... Y de ahí aplica la misma velocidad. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? El vehículo de acá iba a mayor velocidad que el punto B, pero de alguna manera no realizó la maniobra de sobrepaso. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se Lo mantuvo siguió. a la misma velocidad. O sea, está siguiendo al vehículo libre. Pero profesor, en el inminente momento de B, lo que se puede apreciar o tendría que interceptarse para decir que ocuparon el mismo espacio. Así es, exacto. Eso quiere decir que no ocuparon el mismo espacio. Por Sí, eso se sí, mantiene. hubo una brecha. Así es, exacto. Para que ocupen el mismo espacio tienen que. A ver, un cruce. Así es, exacto. Ok. ¿Ya? ¿Ok? A ver, entonces. Se divide, ¿sí? No entienden mejor. Déjalo que se burlen de ti. Cuando tú saques 20 y yo 0, ahí no voy. Ya, a ver, vamos a ver. Él nada más quiere que le aprueben el tema, ¿no? A ver, espacio. Bien. Ya, a ver, vamos a ver. Es un vehículo de transporte público. Puede ser. Sí, porque tiene parada. O al semáforo. Tiene una combi adelante. No, a los tratos atropellados. Policía. Ya. ¿Qué significa eso? Que ha habido parada. Ha habido paradas, Sí. ¿ok? ¿Qué característica tiene? ¿De qué tipo de infraestructura estamos hablando? Parece un informe, entonces puede ser semaforizada o de repente pared. Claro,
sea, si nosotros... Metropolitana, el Por metropolitano. ejemplo, esto puede ser intersección. Esto puede ser objetos espacial, ¿no? Una intersección de acá puede ser también una intersección. O sea, estamos hablando que básicamente este es el comportamiento de intersecciones en el espacio y esto que está consumiendo es tiempo. Tiempo. Estas son demoras. Así es. Esto representa colas. Están detenidos por un determinado tiempo y luego continúan su viaje. Ese tipo, por ejemplo, de gráficos es característico de intersecciones con semáforos o intersecciones semaforizadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo como gestión del tránsito para que esto sea una ola verde? Reducir el tiempo. Así es. O sea, la ola verde debería comportarse en teoría así. O sea, debería eliminar todos los tiempos de demora y esto debería ser una pendiente uniforme. Aunque no lo crean, esto lo hace el programa Syncro. O sea, este es digamos... Como el acumulado. ¿Ah? Como el acumulado. Claro, no, lo que hace el programa Syncro es tratar de optimizar digamos, los tiempos del semáforo de tal manera de lograr una sincronización semafórica, por eso se llama sincronización semafórica, y hacer que aparezca lo que se llama la ola verde. Entonces, ¿para qué? Para que un vehículo que parte de una intersección encuentre verde, 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 elimina las demoras que hay acá y hace que la pendiente sea uniforme. Eso es lo que hace el Syncro. Y trabaja con estos gráficos de espacio-tiempo. Trata de eliminar eso, ¿no? Ahora, yo he puesto una pendiente, pero la idea es que todas las pendientes se hagan así. Sí. Eso siempre y cuando no haya paralelos. Eso siempre y cuando, o en este caso, se haga un rediseño de los paraderos. No, pero ahí parece que también fueran paralelos en todo caso, ¿no? Si no fueran Podría intersecciones. ser. O sea, lo que pasa es que lo que justo mencioné en la clase pasada, la sincronización semafórica o la ola verde se malogra cuando uno de los carriles se usa como paraderos. Entonces, en este caso, si estamos hablando de dos carriles, uno estaría en ola verde, pero ya no tanto porque los vehículos que están justo detrás del paradero tienen que abrirse para invadir el carril contrario y malogran la ola verde. Entonces, lo ideal es sacar a los paraderos de la ola verde, que es lo ideal. O sea, por eso, O sea, se puede hacer eso. si es que hay espacio Tipo para Vincay, que solo agarra dos carriles y ahí sí puedes avanzar en el pie. Exacto, y los otros están en el sistema de transporte público. Sí se puede hacer, pero si es que hay espacio. En otros países lo que hacen es, normalmente, claro, acá solamente lo hacemos con el metropolitano, pero lo que hacen en otros países es utilizar más bien un carril segregado, o dos o tres carriles segregados para el transporte público y carriles alternos para el transporte privado. Pero ojo, no es que eso buscan para poder mejorar la circulación del transporte privado, sino todo lo contrario. Lo que hacen es mejorar la circulación del transporte público. ¿Para qué? Para aquellos que van en auto se den cuenta y dicen, oye, yo gasto gasolina, me demoro más, estoy peleándome con el tráfico, veo que el sistema de transporte público es más barato, y mejor me voy en micro, dejo el auto y me voy. Esa es un poco la idea. Lo que pasa es que nosotros, el latinoamericano en general, está acostumbrado al auto. Pero el No hay metropolitano. un buen servicio. Así es que no hay El competencia. metropolitano es un... El metropolitano tiene un problema, o sea, el metropolitano tiene el mismo problema que tiene la línea 1 de metro. ¿Qué pasa? Que son únicos, pues. Y todos quieren usarlo. Entonces no hay otras alternativas. No hay, digamos, otra línea de metropolitano. Es la única. Claro, utilizan el mismo carril segregado. Pues obviamente sí va a saturar, pues igual que claro. No es como otros, bueno, en otros países, por ejemplo, que tú utilizas la línea de metro y, por ejemplo, pues no sé, pues tienes la línea de metro 1 acá, la línea de metro 2 acá, y tú puedes hacer inclusive el transbordo, ¿no? Claro, uno dirá, bueno, la línea de metro, Pero pues, ahorita se puede ser, pero
trenes, los vagones. de los vagones. Lo que pasa es que también eso se solucionaría con la línea 1 de metro. Si compran un par de vagones más, se mejora, aumenta la capacidad. Con eso, con ese par de vagones más, con la frecuencia, se mejoraría. ¿Hay estudios de eso? Hay estudios de eso. Pero no hay más El tema es. El dinero, la inversión. Y bueno, un poco también está el tema de. Que reviva la que reviva la O sea, se habla de un par de vagones más por cada tren que está circulando. Claro, estamos hablando de cada línea. cada línea, claro. Obviamente, si se tuvieran las 6 líneas que va a haber el tren, mejoraríamos, ¿no? Claro, si tú por ejemplo aumentas un par de vagones y en este caso aminoras la frecuencia, te vas a dar cuenta que ese par de vagones sí hace la diferencia. ¿No? Pero, Lo que pasa es que el tren ha colapsado, digamos, a un 150, 200%. En sus horas punta, de repente, esa cifra queda corta. claro, Entonces, hablar de un par de vagones no va a menguar en mucho en esos puntos críticos. ¿No? o sea, lo que pasa es que, o sea, yo no estoy diciendo o sea, no vas a encontrar personas en los paraderos. Yo lo que diría es que va a aumentar la capacidad y sí se va a sentir la diferencia. Pero obviamente, igual que el tránsito, ¿ok? En horas punta va a volar. ¿Por qué? Porque funciona igual como, por ejemplo, cuando uno coloca un bypass. Es el mismo escenario. Cuando uno coloca un bypass. Cuando, por ejemplo, no existía un bypass, todos sabían de las demoras que había en ese tramo. Ok, construyeron, hicieron el bypass, abrieron el bypass. ¿Y qué pasó? Bastó que la gente que siempre va por ahí se da cuenta de la mejora. ¿No? Oye, ya no tengo conflictos, todo. Entonces, inclusive, la gente se pasa la voz, oye, sí, mira que estamos, y trae lo que se llama, digamos, el volumen atraído. O sea, hay atracción. Entonces, otros que no pasaban por ahí van a querer usarlo. Y entonces, el volumen que existía antes aumenta. Y llega el momento en que el bypass ya no funciona. Lo mismo sucede en el tren. Si tú haces una mejora en el tren, y por ejemplo, obviamente, se aminora, digamos, la cantidad de personas, otras personas se van a dar cuenta y van a seguir yendo a ese tren y lo van a saturar. Entonces, ¿cuándo se acaba este círculo vicioso? Cuando hay otras alternativas muy parecidas o al mismo nivel de la línea 1, que en este caso brindan esa solución. Por ejemplo, pero igual en horas punta siempre va a haber. pero por ejemplo, si tú le agregas a eso no solamente, Paola, el tema, por ejemplo, de vagones, y le agregas intermodalidad, o sea, en este caso, por ejemplo, o sea, no que haya líneas, sino que haya, por ejemplo, una intermodalidad en que la línea 1 y buses articulados correlacionan, y entonces pasan a saturar. O sea, va a haber una parte de saturar. El tema es que en muchos años no ha habido inversión en transporte público masivo en la ciudad de Lima, en varias partes del mundo. El tema, por ejemplo, de, bueno, obviamente en los años 90, este tema de traer pues, vehículos custom, combis, eso destruyó todo, por decir algo. Eso destruyó todo. Ahora, recuperarlo de eso, miren cuántos años estamos pasando y todavía no nos recuperamos. Ok, miren, hablar de eso ya se fue la hora. Ya, entonces, vamos a quedar ahí, ¿ya? Y bueno, nos vemos mañana sí vamos a tener que avanzar un poquito más. Por favor, los que sí quieren hacer, ya les dije, ¿no?